Relacionado con Juan capítulo 15, del 1 al 10, luego en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 6 al 10, y por último Santiago, capítulo 4, versos del 5 al 10. Tenemos 3:10. Título del mensaje: el triunfo está en depender de Dios y someternos a Él. Queremos triunfar, queremos alcanzar tantas cosas, queremos ver milagros, queremos ver soluciones en nuestra familia. Necesitamos entonces depender de Dios, sometiéndonos a Él. Amén. Bien, es muy importante que todos los creyentes dependamos del Señor. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador debe depender del Señor. ¿Cuál es la razón? La razón es para que fluya a través de usted, a través de mí, a través de nosotros, el poder de su Santo Espíritu. Porque separado de Él, mi amado hermano, nada podemos hacer. Ahora, todo creyente, todo aquel que haya confesado a Cristo como Señor y Salvador debe depender de la dirección y del impulso del Espíritu Santo para así mantenerse en la voluntad de Dios. Sin eso, mi amado hermano, no vamos a poder sostenernos, no vamos a poder sostener una relación de intimidad. Por eso la palabra nos enseña claramente. Jesús, hablando en el capítulo 15 del libro de Juan, nos hace entender esto a través de esa narración titulada La vid verdadera. Allí está la clave para usted poder tener una relación íntima con Dios, para poder usted tener obediencia, para poder tener usted comunión con el Señor. Está allí. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hace algunos días atrás hablamos sobre esto. Hablamos sobre la vid verdadera. Pero hoy vamos a tocar este punto de otra manera. Si permanecemos en Jesús, viviremos y llevaremos fruto. Separados del Señor, nada podemos hacer. Los primeros 6 versículos, usted encuentra esto bien detallado. La primera táctica, mi amado hermano, del enemigo, del maligno, de Satanás, del enemigo de nuestras almas, consiste en separar al creyente, escuche bien esto, de la fuente de vida espiritual.
Satanás sabe que si logra apartarlo a usted de su relación con el Señor, usted queda expuesto a todo lo demás que él quiera hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos dejar que el enemigo sutilmente nos separe de nuestro Dios. Porque esa es la forma, esa es la táctica. Viene el enfriamiento, viene el desgano, vienen los deseos de no congregarme, vienen los deseos de no leer la Biblia, de no orar, de no ayunar, de no hacer nada que tenga que ver con mi relación con Dios. Todo aquello que nos fortalece se convierte entonces en un momento dado algo contrario a lo que Dios quiere con nosotros. Porque es la táctica que el enemigo utiliza, y esa táctica le ha funcionado por los siglos de los siglos. Va enfriando a la persona, va metiéndole. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, pero si uno no tiene necesidad de ir a la iglesia, uno no tiene necesidad de congregar, no están invalidando lo que la palabra de Dios dice, cuando nos enseña claramente la Biblia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Que el enemigo ha puesto en su mente de que ellos no necesitan estar en una iglesia, que ellos pueden leer la Biblia en su casa, que ellos pueden tener un entendimiento, que ellos pueden vivir su vida sin tener muchas responsabilidades. Mira, el único que se le dio ese privilegio fue el ladrón que se robó el cielo. Y eso porque se murió de una vez, yo no sé usted. El asunto es, mi amado hermano, que nosotros tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando uno lee la palabra, uno empieza a tener un entendimiento cada vez mayor. En la medida que usted la lea más y más, usted va a entender mejor y mejor y mejor. Y usted va a ir creciendo en ese conocimiento. Hoy leía yo algunas cosas y, ¿sabe? Me quedaba sorprendido. ¿Por qué? Porque la había leído por muchos años de una manera, pero hoy las entendía de otra forma. Digo, wow, aquí hay algo bien interesante, y es precisamente nuestra relación con Dios. ¿Ah? Nosotros a veces somos conformistas, o sea, ha sido una forma de vivir nuestra. Nos conformamos, y por eso usted encuentra miles de creyentes conformes con su vida espiritual. No han despegado, ni siquiera han tenido el destello de lo que realmente Dios tiene para cada uno. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida de plenitud. Y plenitud es llenura total. Es desbordante, mi amado hermano. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esa vida? Vamos a ser realistas, vamos a ser claros en esto. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo esa vida? Y hablamos de que el Señor trabaja de una manera integral con todos y cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Todo es tocado, todo es avalado. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea una vida realmente de acuerdo a como Él quiere que sea. Pero no estamos viviendo esa vida de plenitud. Estamos viviendo vida de temores, de angustia, de zozobra. Estamos viviendo una vida más tirada para el enemigo que para Dios. Y esa es la jugada de Él. ¿Qué pone en nuestras mentes? Mira, tanto esfuerzo, vas miércoles, vas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Casi estás viendo todos los días la iglesia. Pero ¿dónde está la vida de ese plenitud? ¿A dónde está eso que dice la palabra de Dios? Y empieza uno a razonar con el diablo. Sí, es verdad. Estoy yendo, voy a dejar de ir. Voy a ir nada más que los viernes y los domingos. Y después te dice, estás yendo viernes y domingo. ¿Pero qué estás viendo? Tú estás igual. No estás domingo. Y estás caminando en la cuerda floja. No estamos prestando atención
porque no estamos entendiendo. El miércoles hablábamos allá arriba y creo que voy a tener que empezar a trabajar con una serie precisamente sobre lo que es guerra espiritual, porque el enemigo está sacando ventaja de muchos de nosotros, poniendo cosas en nuestras cabezas que no son así, que no son reales. La ventaja que él saca sobre todo creyente para desestabilizarlo, para quitarlo, para enfriarlo, es mentira. Y la mentira nunca puede o debe opacar la verdad, porque la verdad es una y es absoluta. La verdad le pertenece a Dios. Él argumenta para hacernos creer mentira, y usted y yo no debemos caer en el jueguito de él. ¿Por qué? Porque usted conoce la verdad y usted sabe que la verdad es la que hace libre. Amén. Bien, entonces separado del Señor nada podemos hacer. Eso es lo que Él busca, separarte de la vid verdadera, separarte del tronco, separarte de quien te nutre de todo lo que tú necesitas para seguir adelante, para seguir viviendo. Mientras tú estés adherido al árbol, a la raíz, mientras que tú te estés nutriendo de todo aquello que el Señor te está dando, tú vas a lograr vencer, vas a lograr triunfar, vas a tener la oportunidad de llegar a donde Él te quiera llevar. Parece que ustedes no creen eso, mi amado hermano. Cuando el enemigo ha logrado cortar la comunión entre el cristiano y el Señor, que es la fuente de nuestra vida espiritual, lo único que hace es esperar a que el creyente se debilite, que vaya languideciendo y muera, espiritualmente hablando. Usted sabe que en la medida que usted empieza a prestarle oído al enemigo, en la medida que usted empiece a escuchar ese coloquio que él quiere formar con usted, usted se va debilitando y va perdiendo fuerza, y en eso él va ganando ventaja y más va a bombardear con esos dardos de mentira, de engaño, hasta que por fin ya te sacó de la relación con el Señor. Donde tú pierdes la intimidad, la comunión, la relación con el Señor, difícilmente tú vas a querer volver a ese estado. Y sabes, cuando uno pierde esa relación, esa intimidad, el costo para volverla a alcanzar es grandísimo. Es grandísimo. Entonces le aconsejo, no se deje engatusar, no se deje engañar, no deje que el enemigo saque ventaja de usted. No podemos darle lugar al diablo, no le vamos a dar lugar, vamos a ponerlo a él en su sitio. Mire, el mensaje que nos da aquí el Señor es cómo poder llevar fruto de manera abundante y permanente. Todos los que pueden hacer esto es porque permanecen en Él. Si usted no da fruto, para dar fruto usted tiene que permanecer adherido a la vid verdadera. En este caso, al árbol, la rama, para poder que lleve mango de un palo de mango, tiene que estar pegada al palo de mango. Si no está pegada, unida al palo de mango, no puede llevar ningún mango. Es más, se va a morir, se va a secar. Y la van a echar al fuego, la van a quemar como hojarasca, porque no sirve. Y si el palo de mango produce mango y hay una rama que no está dando mango, se mocha la rama, se quita la rama. ¿Para qué?
para que lo que está consumiendo, los nutrientes que está consumiendo esa rama, le lleguen a las ramas que están produciendo fruto y haya más fruto en esa rama. Entonces, ¿qué es esto? Lo que se nos está hablando. El morir espiritualmente, mi amado hermano, es distanciarse de Dios, es alejarse de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, vamos perdiendo toda relación, toda ventaja, todo lo que éramos, se lo vamos dejando al enemigo. Usted y yo estamos llamados a permanecer. Permanecer a pesar de. No podemos seguir en el jueguito de que hoy sí, mañana no. Mire, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús está diciendo, yo soy la verdadera, el verdadero nutriente para todos ustedes. Mi Padre es el que cuida. O sea, estamos bajo el cuidado del Altísimo. Ahora, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. ¿Quién la quita? El Señor, el Padre. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, porque en esto se glorifica a Dios, en que llevemos mucho fruto. Ahora, mire lo que dice el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Queremos triunfo, queremos ser fructíferos, queremos ver cosas buenas en nuestra familia, en nuestros hogares. Permanezcamos y dependamos de Dios. Lo segundo del primer punto, si permanecemos en Él, todo lo que pidamos será hecho. Verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto aquí se suena bonito, pero nos enfocamos de una manera directa en todo lo que pidamos será hecho. Wow, Señor, esa está buena. Todo lo que pidamos, y todo es, será hecho. Pero se nos olvida que hay una condición para que eso sea hecho. Esa condición es permanecer en Cristo y en su palabra, para que todo lo que pidamos al Padre entonces sea hecho. Si no permanecemos en Él, no permanecemos en las palabras de Él, ¿sabe? Muchas veces podemos encontrar a uno que dice, no, hombre, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sí, está permaneciendo en Cristo, pero en su palabra, usted le pregunta y usted lo escucha hablando, no se sabe ni un versículo bíblico, no tienen ni idea. Entonces se la van a pasar pidiendo y no van a ver nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que pedir lo que está en la palabra de Dios, las promesas de Dios. A esas son las que tenemos derecho. No a lo que yo quiero, no a lo que a mí me da la gana, sino a lo que Dios dice que nos va a dar. A eso es lo que usted y yo vamos a tener derecho. No tenemos derecho a cosas que no están aquí dentro de su palabra, que Él nos las va a dar, o cosas que, hay cosas que son implícitas que Él nos las da, porque es una responsabilidad como el padre a los hijos. El hijo no le dice al padre, yo tengo hambre, quiero comer, porque el padre debe saber que debe haber alimento en la casa para que ese hijo coma. Entonces podemos decir claramente que es una promesa condicional que Jesús hace en ese momento. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Hay dos condiciones, mi amado hermano, en este versículo. En primer lugar, establece la necesidad esencial de permanecer en Cristo. La permanencia en Cristo significa la comunión con Él. La comunión que sostiene todo creyente con su Salvador.
Y hay 4 recursos que son esenciales para mantener esa comunión de vida espiritual. Número 1, la fe. Esta es una virtud cristiana que el Señor ha dejado a los creyentes. Es la capacidad que Dios le da a cada creyente, mi amado hermano, para recibir el perdón y la justificación. Por fe. Esa es la manera de obtener salvación. La manera de obtener el perdón, por fe. La manera de obtener la justificación, por fe. El pecador arrepentido se vuelve a Dios por medio de la fe para obtener de Él la dádiva que es la vida eterna. Lo segundo entonces es la oración. Y la oración es hablar con Él, acercarnos a Él confiadamente. Este recurso empieza a servirle a todo creyente desde el instante de su nuevo nacimiento, mi amado hermano. Cuando oramos no estamos dirigiendo a Dios con palabras de alabanza. Estamos adorándole a Él, presentándole luego las peticiones de las cuales nosotros vamos a exponerle, vamos a pedirle. Pero todo esto lo hacemos por fe en oración, creyendo que Él escucha y que Él responde. Lo tercero, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, mi amado hermano, no vamos a ir a ningún lado. La palabra dice que la Biblia es la palabra de Dios y esta ha sido inspirada por Él. Es la voluntad divina del Padre para con nosotros. Cada acto, cada necesidad de nuestra vida, Dios la conoce anticipadamente. Y la respuesta nosotros la encontramos en su palabra. ¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios que nosotros desconocemos? Que están allí, que están esperando a alguien que logre extraer de la palabra de Dios esa gran bendición. ¿Cuántos inventos no han salido de aquí? Que han hecho a hombres y mujeres millonarios de la palabra de Dios. Y es que la palabra puede hacer al sencillo sabio. Todos nosotros, mi amado hermano, tenemos una gran oportunidad. Usted quiere que su hijo, su hija aprenda a leer y que sea sabio. Bueno, enséñale con la palabra de Dios. Enséñale con la palabra de Dios. Es la mejor manera de que nuestros hijos adquieran sabiduría, adquieran conocimiento a través de la palabra de Dios. Usted, mi amado hermano, puede hacerlo con su hijo, con su hija. En vez de agarrarlo y ponerlo a leer cualquier otro librito por ahí de cómica, agárralo con la palabra de Dios. Y usted va a ver el cambio que va a tener ese niño. El número 4 sería el Espíritu Santo. Ningún creyente puede permanecer en Cristo si no tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón. El Espíritu es el que sella al creyente para que éste le pertenezca a Dios. El sello está desde el momento en que tú aceptaste al Señor. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, ahí está el sello del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que no le damos libertad al Espíritu. Y por eso no estamos viendo esa relación y estamos peleando nuestra fuerza. Cuando lo que tenemos que dejar es que el Espíritu sea el que nos ayude, porque Él está para eso. Es el abogado, es el paracleto. Es nuestro ayudador, nuestro consolador. Personas creyentes que viven una vida llena de angustia, de situaciones conflictivas, de lloro, lamento, en vez de tener
el espíritu lleno de gozo o vivir en el gozo que el Espíritu de Dios da, andan con un espíritu enlutado. ¿Y sabes por qué? Porque no están dejando que el Espíritu obre en su vida. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza que necesitamos para enfrentar las situaciones. Es el que nos va a dar la dirección correcta para la salida que necesitamos. Entonces, entendamos esto. El resultado que se nos habla en la palabra que vendrá por nuestras oraciones, que nuestras oraciones serán contestadas, como dice el verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese resultado nos asegura, amado hermano, y nos distingue de las demás personas. Usted va a ver eso en su vida porque usted tiene una relación con el Dios Altísimo. Usted va a poder decir que Dios me escucha, que Dios me habla. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene una relación con el Señor, porque sabe que usted tiene una intimidad con Él, porque sabe que usted está permaneciendo en Cristo y está permaneciendo en su palabra. De otra manera, no podemos decir eso. Voy a decir, escucho la voz de Dios, pero no estoy orando. Voy a decir, escucho la voz de Dios y no tengo una relación con el Señor. Voy a decir, estoy escuchando la voz de Dios. Y no es que no pueda escuchar al Espíritu de Dios, porque yo no conocía al Señor cuando yo escuchaba, pero yo no sabía quién me hablaba. Yo hasta me asustaba, miraba para atrás, porque yo digo, alguien me está hablando, yo me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Pero esa es la misericordia y la gracia de Dios a favor nuestro. Pero cuando usted conoce al Señor, cuando usted tiene una relación o ha tenido una relación con Dios, mi amado hermano, no podemos coger nuestros riesgos. Es decir, bueno, voy a vivir la vida al libre albedrío y que Dios, cuando voy a hacer algo malo o viene algo malo, que Dios me ayude. No le aconsejo eso. Es mejor tener una relación, que usted pueda tener una conversación con el Señor, una intimidad con Él y que usted pueda escuchar la voz de Dios dando la dirección correcta. De hecho, usted se va a sentir mejor. Ahora, esto, como dijimos la semana pasada, no es una imposición. El Señor no nos impone nada a la fuerza. El Espíritu Santo no nos obliga a hacer nada que nosotros no querramos hacer. El Espíritu Santo es un caballero. Él va a poner en nuestro corazón el sentir, el deseo. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero de nosotros depende de usted, de mí, depende cuando el Señor nos pone el deseo. Ahí está la Biblia, ponte a leer la Biblia. Y uno pasa por ahí, ve la Biblia y siente el deseo de leer la Biblia, pero no va y se sienta a leerla. Pero sí, mira dónde está el celular y ese sí. La verdad es esa, hermanos. Estamos pasando por situaciones difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles. Y nuestra relación con el Señor debe mejorar, debe cambiar. Queremos ver resultados, queremos ver los triunfos que necesitamos en nuestras vidas. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver prodigios. Queremos ver esas cosas tremendas. Pero viendo novelas no la vamos a ver. Necesitamos entrega. Dios le habla al que quiere escucharlo. Dios nos habla al que quiere realmente escuchar su voz. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que disponer tu corazón para que Él te hable. Tienes que buscarlo.
Buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto estoy cercano. ¿Cómo tú sabes que estás cercano? Porque tú tienes una relación con Él. Porque tú sabes que Él está. Cuando tú conoces, cuando tú sabes que el Señor está en ti. Entonces, hay una disposición de parte de Dios para tu vida. Tenemos entonces que creerle a Dios. Y vamos avanzando porque... Lo segundo, debemos obedecer al Espíritu Santo aunque nos parezca ilógico. El primer punto es permanecer en Jesús y así llevar fruto. El segundo, debemos obedecer al Espíritu Santo aunque nos parezca ilógico. ¿Sabe cuántas veces el Espíritu de Dios nos ha hablado? Y uno dice, no, hombre, eso viene de Dios. Capaz que dice hasta, Señor, reprenda al diablo. Y es el Señor. Y lo digo porque a mí me sucedió. Estaba yo en una conferencia y estaban hablando sobre el dar. Y yo recuerdo que yo llevé una plata en el bolsillo porque decía, bueno, si tengo que dar ofrenda, pues la doy de aquí. Yo esperaba que ese dinero me alcanzara para dar la ofrenda y para ir y regresar y todo bien. Pero a mí me habían pagado un dinero y yo lo tenía en el bolsillo, en un sobre. Y no miento, lo había metido en la cartera, pero había dejado lo otro para el asunto de la ofrenda. Y cuando estábamos, que fueron a pedir la ofrenda, yo escuché clarito cuando el Señor me dijo, da todo lo que tienes en la cartera. Y yo dije, ¿qué? Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo yo voy a dar lo que tengo en la cartera si yo traje acá para dar lo que yo voy a dar mi ofrenda? Y saqué y di ahí. Y se me ha formado que tamborín. Te dije que dieras todo lo que tienes. Y eso fue taca. Seguían hablando allá, ya habían recogido todo. Y ya se habían ido. Y el Señor me seguía hablando. Le dije que levántate y llévalo. Al final tuve que levantarme. Y tuve que ir porque me entró un desosiego y una desesperación que tuve que levantarme. Y resulta que tenía que salir como de aquí a ir allá, como a la bodega por allá, que distante. Y yo fui y llegué allá y en el camino iba con mi carterita en la mano. Pero todo. La orden había sido dar todo lo que tienes en la cartera. Lo que yo tenía primero lo había sacado de la cartera y lo tenía acá, y la otra plata la había metido ahí. Cuando llego allá, así mismo dobladito, lo entregué. Si le digo que fui feliz, no fui feliz. Si le digo que lo di contento, no lo di contento. Si le digo que lo di con alegría y gozo, no lo di con alegría y gozo. Pero si una cosa le voy a decir, lo di con obediencia. Lo di con obediencia. Ese tipo de ofrenda que duelen en el corazón. Sí, era una cuentita que me debían a él, me habían $1000, me habían pagado, así que fui. Lo solté ahí y digo, Dios mío, Señor, ¿esto qué? Bueno, pero ¿qué es lo que Dios busca en nosotros? Obediencia a través de su Espíritu, cuando su Espíritu Santo nos habla. Y a veces pareciera ilógico si yo digo, Señor, pero sí, ¿qué cosa hay? Y yo te estoy dando de acá, pues. No era lógico para mí yo tener que darle todo y todo, si Dios sabía que yo necesitaba ese dinero. Pero hay cosas que vamos a ver aquí, tremendo, como el Señor me habló en esto. Hechos, capítulo 16.
verso del 6 al 10 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró, 16:6, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Es interesante esto, porque los versículos que le anteceden del capítulo 16 al verso 1 está hablando de que Pablo había llegado a Derbe y a Listra, y allí se había encontrado con Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y se llevó a Timoteo cuando él había estado recorriendo ciudades y hablando del Evangelio, hablando del Señor, haciendo un trabajo que Dios manda, de ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. Se tomó en serio el mandato de Dios y fue. Pero resulta que cuando él quiere ir a otro lugar, a la parte norte occidental de Asia, y a un lugar llamado Bitinia, el Espíritu Santo se lo impide. No lo deja que vaya. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ya con Timoteo, recordemos eso. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Usted lo ve clarito en la palabra. ¿Quién era el que se lo impedía? Si usted está en esa condición que usted va a decir: reprendo al diablo, esto no es de Dios, yo voy a hablar la palabra de Dios, ¿cierto o falso? Por eso tenemos que tener cuidado, porque podemos en un momento determinado estar hablando en contra del Espíritu por no atender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Podemos atribuirle al diablo cosas del Espíritu, y allí es donde la palabra dice que eso es el pecado imperdonable. Cuando se le atribuyen cosas como una sanidad. ¿Recuerdan cuando le dijeron: por Belcebú echaste fuera de demonio? Y ahí vamos a hablar, por ahí ya tengo un mensajito de eso que ya estoy puliendo. Del reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Vemos esto. Le atribuimos cosas que no son a Satanás, y es el mismo espíritu. Dios, de repente, uno, si no le ha prestado atención, no ha puesto cuidado, podemos estar en esos errores, cometiendo esos errores, diciendo cosas que no son, no es así, no es de Dios, que no es de Dios, atribuyéndolas al enemigo, y usted no sabe que realmente es Dios tratando con usted. Mire, ¿qué quería el Señor? ¿Qué hacer cuando el Espíritu Santo dice no? Versos 6 al 8. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. La operación del Espíritu Santo en la vida del creyente
no siempre tiene que ver con el reprimir actos malos e impulsar los buenos. Ojo con eso. Algunas veces hay momentos en que la influencia y la dirección por parte del Espíritu de Dios nos van a hacer abstenernos de actos buenos para optar por actos mejores. ¿Ya lo está entendiendo? O sea, usted lo que ve que es bueno, y usted va a decir, no puede ser, yo debo hacer eso porque esto es lo que la palabra dice y esto es lo que yo siento que debo hacer y yo creo que debo hacer porque esto está en la palabra. Pero si el Espíritu Santo lo está impidiendo es porque tiene algo mejor que eso. ¿La estamos captando? Bien, entonces, ¿qué sucedió? Se cree, ya había recogido a Timoteo, el primero que venía a colaborar, tenía Silas, otro que se le pegó ahí, que no lo dice, porque el que escribe el libro de los Hechos no lo dice, no lo relata, no se mete ahí, es Lucas, el médico. Y se cree que Lucas vivía en Troas, y cuando pasaron por Troas, Lucas se pegó. Entonces empezó Lucas a tomar nota de todo, porque necesitaba mujer. Ahora veamos un poquito más. ¿Qué pasa? Cuando están allí, dice que ahí tiene Pablo, un sueño, una visión nocturna. Esto es un sueño, donde él ve al varón macedónico, un varón que le dice que pase por Macedonia. Obviamente esto lo impacta, pero él no objeta. Cualquiera de nosotros hubiese podido decir, pero tú no quieres que yo vaya a predicar ya a Asia ni a Bitinia, pero me quiere mandar para Macedonia. Pero si yo quiero ir para acá. Y formó el pleito, el pleque con el Señor, con el Espíritu Santo. Pablo no lo hizo así. Pablo sencillamente obedeció. Quizás él no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero sabe una cosa, fue obediente al Señor. A veces no entendemos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Debemos de ser obedientes, mi amado hermano, a lo que Dios quiere hacer, porque es algo mejor para ti. Entonces, y mire, hay algo que a mí siempre me ha impactado de parte de Dios, que cuando Dios hace algo, no es por una sola cosa, Él siempre se lleva varias cosas, como para que uno vea, mira, ven, y acá ibas a hacer una, dos, acá yo voy a hacer mucho más. Mire lo que habla la palabra. Después que él ve a ese varón macedónico que lo llamaba para que anunciaran el evangelio, ¿a dónde se van? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. O sea, ese fue el curso de la embarcación. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya estaban en Macedonia. Y una colonia, era una colonia romana ahí en Filipos, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esos algunos días, no crean que fueron ni que 2 o 3 días, algunos días. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, había un lugar donde se reunían para orar. Los días de reposo no había sinagoga, sino lo hacían aparentemente a la orilla del río. Y ahí en la orilla del río llega Pablo, vamos a hablarle, llega Silas, llega Timoteo y llega Lucas. Así que llegaron en pandilla y le cayeron a esas mujeres. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, esta era tela, una tela,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Es Dios el que abre nuestros corazones, ¿eh? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando usted venga a la iglesia, dígale: Señor, abre mi corazón para estar atento a escuchar tu voz. Dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren, la mujer se bautizó. ¿Y qué le dio? Posada. No solamente a Pablo, a todos. Y esa era una bandada. Así que había que invertir, pero la mujer parece que estaba ganando buen billete vendiendo tela de púrpura. Ahora, Pablo sigue en ese lugar, se mantiene en ese sitio, está esperando dirección de Dios, pero el Señor lo está dejando que fluya. Verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Era esa la verdad o no era esa la verdad? Claro que era la verdad. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que tenía la muchacha, al espíritu de adivinación, le dio una orden, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Eso nada más que estaba esperando la orden. Ahora los amos, miren, la muchachita parece que era esclava, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí viene el carcelero de Filipo, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo y más adentro, y les aseguró el pie en el cepo. Pero a medianoche, mire usted, no estaban viendo el partido de fútbol, estaban orando. Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. No cantaban gol, gol, gol y gol, pero en contra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Mire lo que hace la alabanza. Rompe cadenas, manifiesta la presencia de Dios. Cuando hay manifestación de la presencia del Altísimo, hay estruendo. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, hay estruendo, hay algo, hay una manifestación, mi amado hermano, y nosotros necesitamos eso, necesitamos las manifestaciones del Espíritu, necesitamos esos estruendos, no importa que se simbre toda la local, lo que sea, pero necesitamos eso, mi amado hermano. Mas despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hace un preso cuando se abren las puertas, se caen las cadenas? ¿Qué hace un preso? Salir huyendo. Dice: este Dios de ellos es bueno, me rescató, me salvó, me liberó. Patita, ¿para qué te quiero? Por aquí voy. Pero mire, ellos estaban, la presencia de Dios era tan maravillosa en ese lugar que ellos decidieron quedarse. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero escuche bien. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación.
lo que decía era cierto, pero Dios quería que Pablo la liberara. Y Pablo ordenó al espíritu que se fuera y esa muchacha fue libre. Era esclava, como era esclava y tenía espíritu de adivinación, le servía a los dueños. Pero cuando ya el espíritu de adivinación se fue, ¿para qué queremos esta esclava? Esto va a ser una carga. Mejor es que se vaya. Si no sabe hacer nada, lo único que sabía era adivinar. Ya no puede adivinar, que se vaya. Entonces podía liberar. Mire cómo el Señor va arreglando las cosas. ¿Por qué tenía que ir a Filipo y no tenía que ir a Bitinia ni a Asia? Porque él tenía algo mejor acá. Acá necesitaba una mujer, liberación. Necesitaba un carcelero, ser salvo, él y su familia. Necesitaba una mujer que lo sostuviera, pero que también recibiera del Señor como Lidia. La palabra cuenta después lo que Lidia hizo. Apoyaba al ministerio de estos discípulos. Es esto. Cuando de repente nosotros empezamos a contender con Dios porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Tú puedes estar pasando por situaciones que tú no entiendes, que tú no comprendes. Pero no te quejes. No te quejes. Dale gracias a Dios. ¿Sabe? Cuando estamos en el trapiche, cuando estamos en el horno de la aflicción, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque de allí algo va a salir. Vas a salir con una buena pieza de barro en manos del alfarero, pasada por el horno, pero vas a salir con mayor precio. Vas a ser vasija de honra para muchos. Entonces es necesario, mi amado hermano, que entendamos cuando el Espíritu Santo dice que no. ¿Qué hacer cuando el Espíritu Santo nos cambia los planes? 9 y 10 dice: y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa Macedonia, ayuda. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Pablo reconoció, mi amado hermano, que el Espíritu Santo no les permitía ministrar en ese lugar, en el noroeste de Asia Menor, ni en la región de Bitinia. Entonces prefirió salir y encaminarse a Troas, que era una ciudad portuaria que estaba en la costa del mar Egeo. Y estando allí, entonces fue que se le apareció el varón macedonio para decirle a dónde Dios quería llevarlo. Lo importante de todo esto es ver la actitud, mi amado hermano, de obediencia de Pablo. A veces nos enojamos y muchas veces de manera inconsciente lo hacemos aún contra Dios, porque están en juego nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Y tal vez uno no sabe lo que Dios está haciendo. Yo fui llevado por el Señor a Estados Unidos con la intención de quedarme allá 10 años. Y me regresé. Cuando me regresé yo decía, no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién se equivocó? ¿Dios o yo? Nunca dudé que el equivocado era yo, no Dios. Pero Dios no se equivoca. Y lo que Él me había dicho era correcto. Lo que pasa es que yo no entendía qué era lo que realmente Él iba a hacer. O qué es lo que va a hacer posteriormente, no lo sé todavía. Pero sí entendí algo, que la única manera que yo podía o que tenía para salir, para dejar aquello que era mi lugar de comodidad, era así, que Él me mandara y que yo fuera obediente. En todo caso, pienso que fue probada mi obediencia. Yo me levanté, accioné y fui. Cuando regresé, Dios tenía algo mejor.
¿Qué tenía para Dios para mí? El pastoreo acá. Entonces, tal vez hubiera podido pastorear allá en Estados Unidos, quedarnos allá. Sin embargo, yo no entendía, yo veía que todo se marcaba bien, todo iba bien, y de repente todo se quedó stand-by. Y dije, bueno, Dios es un Dios de orden. Dios no me puede dejar por acá así que yo quede sin ningún respaldo. Y saben, después de eso pudimos ver el nacimiento de Matius, de Lucas. ¿Quién otro fue que nació por ahí? Caleb y James. Todo ello. O sea, la única forma en que yo pudiera soltar eso era que el Señor me dijera, vete para otro lado, porque si no yo le digo, si Él me dice a mí, tú vas a hacer una iglesia aquí, yo le digo, bueno, pero yo puedo trabajar con la iglesia aquí y tener mi negocio también, así que, pero Dios quería era sacarme de eso, y las cosas se dieron de una manera que me afectaron, y yo tuve un buen rato que yo no quería saber de nada, ni a la iglesia iba, porque estaba enojado conmigo, con Dios, con todo. Lo interesante es que Dios es tan bueno que no nos consume cuando estamos así, cuando nos volvemos tercos, no nos consume, sino que nos da oportunidad. Déjalo tranquilo ahí, déjalo, que para adelante lo ajusto. Pasó el tiempo y me agarró, me explicó. Si es así, no hay ningún problema, está bien. Vamos para adelante. Todavía cuando empezamos la iglesia, empezamos ahí con que ni a pedir ofrenda nos atrevíamos, porque ¿qué va a pasar? Si pedimos que paguen diezmo y ofrenda, y van a decir en este pedacito de ¿qué ofrenda y qué diezmo vamos a pagar? Y si se van y aquí que predicamos, entonces mejor que se quede, vamos a hablar. Y ahí nosotros luchando hasta que Dios puso en los hermanos el querer como el hacer. Ahí empezamos, 6 personas fueron, más los muchachos, 6 amigas de Liné, de la cual todavía está Chacha por acá. Y vimos cuando empezaron a decir, ¿por qué nosotros no diezmamos y ofrendamos como hacen? Y ya en ese momento, cuando dijeron eso, yo estaba que ya, miren, no tenía el agua aquí, ya la tenía aquí. Ya ahí lo que estaba era tragando agua. Y empezamos entonces a ver la misericordia de Dios. Pero es que el Espíritu no se equivoca, Él sabe lo que hay, Él sabe lo que viene. Vamos a ver si terminamos. Entonces, lo importante de ver la actitud obediente de Pablo al cambiar el rumbo de su misión. Cuando el Espíritu nos habla, sea cual fuera el método que utilice, después de asegurarnos que el mensaje viene de Él, nuestro deber es obedecerlo sin ningún contradecir. 2 cosas son necesarias para hacer lo que Pablo hizo. Número 1, estar en constante comunión. Escuche bien esto: estar en constante comunión con el Señor por medio de la oración y la dirección de la palabra. Y número 2, estar dispuesto a ir y hacer lo que nos indique, cueste lo que cueste. Cuando ese cueste lo que cueste nos resulta no grato, hasta ahí llegó el razonamiento, hasta ahí llegó la relación, la comunión, la intimidad. Hasta ahí es bueno, Señor, yo me voy a abrir, quédate tú allá, déjame hacerme para acá para ver si se te olvida eso. Esa es la tendencia.
¿Sabe usted que hay personas que cuando están en una situación de eso lo que hacen es apartarse? Tienen una situación conflictiva en la iglesia y en vez de buscar una solución, de arreglar el problema, se van y llegan a otra iglesia. Cuando tienen ese mismo problema en otra iglesia o una situación similar, se van y van para otra iglesia. ¿Cómo llamaba? El saltarín. Se vuelven saltarines. En todos lados están. Necesitamos. Mire, a veces las cosas uno tiene que confrontarlas aunque duelan. Uno tiene que hablarlas, uno tiene que confrontarlas y salir. Y si estoy equivocado, bueno, pedir perdón, pero si no, pues entonces que me pidan perdón. Es así. Bien. Lo tercero, si queremos triunfar, debemos someternos. ¿Le dejo lo tercero para otro día, pues? ¿Ah? Tengo un tercer punto todavía ahí. Si quieren se los doy, si no. Si queremos triunfar, vamos a hacerlo rapidito. Debemos someternos a Dios y estar cerca de Él. Vamos a Santiago. Capítulo 4. Este punto es cortito porque yo sabía que ya iban. Versos 5 al 10 dice, escuche esto, hay una pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí encontramos, en este capítulo 4 encontramos en los primeros versículos unas exhortaciones bien severas. Bien severa. Si usted lee del 1 al 4, usted está hablando de la amistad contra el mundo. Está hablando de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos entre vosotros. No es de vuestras propias pasiones, dice la palabra, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces empieza diciendo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, esto nos ayuda a descubrir la crisis por la cual están pasando muchos. Y estas crisis son causadas por caprichos muchas veces carnales, por su falta de amor y por no pedir a Dios con fe, con la sabiduría que se necesita. Por eso es que es necesario conocer la palabra. A veces entendemos que el adulterio espiritual que nos habla este verso 4 de aquí, cuando dice "oh almas adúlteras", está hablando de un adulterio espiritual. No se está refiriendo de una manera directa, sino de algo que se está haciendo en términos espirituales.
Esto está arraigado más que todo por el amor a las cosas del mundo. Cuando empezamos a amar las cosas del mundo más que las cosas de Dios, estamos cambiando. Estamos prestándole mayor atención a lo que el mundo nos ofrece que lo que Dios quiere para nosotros. Por eso ahí hay un adulterio espiritual. Porque tú estás cambiando las prioridades. La prioridad para todo creyente primeramente debe ser Dios. Luego su familia. Luego su trabajo. Luego la iglesia. Aún miren. Es así. ¿Por qué? Porque usted necesita tener un balance. Nosotros no podemos vivir una vida. Por eso que nosotros tratamos de no coparlos muchos ustedes. Precisamente por eso, porque sabemos que usted tiene una familia. Que usted tiene que atender a su familia. ¿Ah? Usted tiene un trabajo que es el que le da bien, mucho, poco, lo necesario para el sustento de su familia. Y usted, ahora bien, ¿qué es lo que se necesita aquí? Un balance, un equilibrio. No podemos ir a las partes extremas, porque sin ese balance no se puede funcionar. Necesitamos un balance. En las cosas de Dios se necesita un balance. Un esposo que se convierta al Señor y diga, ¿sabe qué? Voy para la iglesia, día tras día en la iglesia, y no trabaja. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hemos estado hablando de arriba los miércoles sobre el trabajo, sobre la familia, las bendiciones que el Señor dejó en el huerto del Edén con relación a la familia. Son 7 y hemos estado hablando sobre ella. Hablamos sobre el trabajo, hablamos sobre el lugar, el sitio. Debe ser un sitio de agrado para todos nosotros. El hogar debe ser un sitio de agrado para todos nosotros. Hablamos de lo que es la parte económica. Fue el primer punto. Todo se necesita tener lo material para poder tener una buena familia. Dios se preocupa por la familia. Entonces nosotros no podemos hacer lo contrario, recargarlos en trabajos, en situaciones que vayan a afectar esa relación familiar. Porque la parte nuestra es restaurarla en cuanto a la familia, no desunir a la familia. ¿Estamos claros en eso? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? El diablo ha querido sumergir a los pecadores, a las personas pecaminosas, en un mar de deseo y de gustos mundanos. Ha sabido afectar a muchos creyentes que se han convertido en personas que les agradan o se han contaminado con el pecado. Entonces, los ha llevado, los ha traído de tal manera que lo ha hecho enfriarse en su relación con el Señor y les ha abierto puertas a una mejor relación, según él, con el mundo. Pero la palabra es clara cuando dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Entonces, una vida desordenada y mundana, que provoca celo al Espíritu de Dios. Por eso es que dice que el Espíritu, el verso 5, o pensáis en que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está anhelante de nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto, indebido, esto lo incomoda a Él.
Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidemos que nuestra relación con el Espíritu no se dañe, no se enfríe por nuestras actitudes. El triunfo del creyente frente al mundo, la carne y el diablo está en humillarse delante del Señor y vivir según su voluntad. Ahí es donde vencemos, cuando nos humillamos. Por eso bien dice la palabra que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Y créame una cosa, amado hermano, es mejor que usted disponga de humillarse delante de Dios y no que Dios lo humille a usted delante de los hombres. Porque usted se puede humillar delante de Dios en un rincón de su casa, quebrantarse, llorar, moquear, hacer todo lo que quiera ahí, darse contra el piso con la cabeza si quiere y pedir perdón. Pero otra cosa es cuando el Señor nos está hablando, nos está diciendo y nosotros no estamos atendiendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si no lo has hecho en el lugar donde tú has podido haberlo hecho, te va a obligar. Mi esposo y yo fuimos testigos en República Dominicana de una situación así, donde el Señor llamó a una persona al altar y le dijo: ven, contigo estoy hablando, ven, tú sabes que es contigo, ven. Y no hizo caso, pero al final salió de esa banca como que lo llevaban así empujado. Imagínense que estaba por ahí donde estaba Guillermo, y que ustedes saben que era una banca más grande y llena, pero de algo, de repente te levanta algo y te va empujando, que tú no ves quién te empuja, pero tú vas así, va. ¡Pah! Cayó y trapeó todo el piso del lugar, y se iba para allá y rodando para allá, y el predicador, inspirado por Dios, decía: es aquí. Y el tipo dando vueltas por allá. Es en el altar donde tienes que estar. Y seguía predicando hasta que por fin, al final, cuando ya se terminaba la predica, el hombre estaba ahí todo revolcado, humillado. Si hubiese hecho caso desde el principio, se hubiese librado de todo eso. Y estoy seguro de que antes que se lo dijera allí en el lugar, la congregación, debió habérselo dicho personalmente. Debió habérselo dicho muchas veces en lo secreto. Por eso es que necesitamos comunión, intimidad. Una vida llena de soberbia y rebelión contra la palabra es un desafío a Dios. Ser humilde no es ser débil, es dejar que el Señor nos tome de la mano y nos conduzca a la victoria, ya que separado de Él nada podemos hacer. Si nos sometemos a Dios, el diablo irá de nosotros. Tal como dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Él. Acerquémonos al Señor, porque es lo mejor. Por eso es que estar adherido a la vida verdadera es lo mejor. Si hay comunión, hay intimidad, tú vas a poder avanzar. Concluyo. Cuando dependemos y permanecemos en el Señor Jesucristo, nuestras oraciones son efectivas. Glorificamos a Dios llevando fruto. Evidenciamos nuestra condición de discípulos. Experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos gobierne, que gobierne tu vida, mi vida, nuestras vidas, y que le dé el rumbo correcto, el rumbo que usted y yo necesitamos
Aunque no entendamos por el momento lo que Él está haciendo, seamos sensibles a su voz y obedientes a su mandato. Seamos humildes de corazón, sometámonos a nuestro Dios para así poder hacer su voluntad. Si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a escucharlo a Él y vamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Así el Señor nuestro Dios pondrá la fuerza que necesitamos y podremos derrotar al enemigo. Todo aquello que se levante en nuestra contra, podemos hacerle frente. ¿Por qué? Porque estamos seguros de quién es el que pelea por nosotros. Póngase de pie.